Hola, bienvenidos nuevamente a otra edición de podcast. Les deseamos un buen día a todos los que están escuchando esto. Se encuentran aquí Cristian, Buenas. Blanco Hola. y yo, Samuel. Y el tema de conversación de hoy es sobre la muerte en 100 años de soledad, un libro escrito por Gabriel García Márquez. Se trata sobre el linaje de una familia entera lleno de costumbres latinoamericanas, donde se crea el realismo mágico, el paso de las generaciones, la historia de Latinoamérica, y nosotros vamos a hablar en particular de la muerte en el libro. Espera. ¿Pero la muerte en general o alguna en particular? Hay caleta de muertes en el libro. Respondiendo a tu pregunta, Anco, no, la muerte como idea, porque a mí me parece igual interesante el acto de morir en el libro, es bien diverso. No cacho, explícate. Es que, mira, para mí es parte de la historia. Sin la muerte, el libro no progresaría, no tendría ningún sentido como cohesión. Los personajes, de alguna forma, no le tienen miedo a morir porque es un elemento de la cultura al que están acostumbrados. Yo creo que tú lo ves así porque lo ves como desde afuera. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, los personajes tienen tanto miedo a morir como una persona normal. Por ejemplo, en el caso de Aureliano Armador, huyó por años de que no lo mataran, siendo que siempre estuvo condenado a morir. Ya, sí, tienes razón en eso, lo reconozco, que la muerte de Aureliano Amador es el cierre de una historia, el cierre de la historia de los 17 Aurelianos. Gracias a que él muere podemos pasar de esa historia, está terminada, y la mayoría de las veces las muertes vienen inmediatamente sucedidas por un acontecimiento importante o por una nueva historia. Entonces así, en general, el libro va avanzando. Pero, ¿qué tiene de interesante eso? Todas las historias tienen muertes que causan alguna repercusión en la trama, pero eso en específico, ¿qué tiene de interesante? Que, mira, las muertes ocurren con total naturalidad, es un elemento más del realismo mágico. Sin la muerte, el realismo mágico no existiría. Y así también se expresa. Por ejemplo, la muerte de José Arcadio, el que se fue con los gitanos, él muere porque le disparan, ya, pero el realismo mágico ahí viene que su sangre empieza a deslizarse a través de todo el pueblo hasta llegar a Úrsula, su mamá, y alertarle, y ahí Úrsula va a buscar y se encuentra el cadáver. Y entonces, para mí eso tampoco es como un punto de quiebre en el libro, como en otros libros donde cuando muere un personaje como que se acaba el capítulo y vuelve a empezar otro, cuando como lo ven todos lo ven morir, sino que simplemente se pasa otra historia, pues, y así de nuevo. Ok, pero no todos los personajes mueren. Algunos sí, pero otros simplemente se van, como Remedios la Bella y Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia sí muere, estaba condenado a morir en el tornado con Macondo, desaparece. La verdad, no muere. Desaparece con él y no es lo mismo. Porque lo que quiero decir es que hay personajes que mueren, otros desaparecen y otros se quedan como fantasmas después de morir. Hay ciertas libertades en ese sentido, relacionadas con el rol y las acciones de cada personaje según la profecía o la historia. Ya, pero explícame bien, ¿cuál es la diferencia entre morir y desaparecer para ti, o en este caso, si cuando Aureliano Babilonia desaparece, muere, es el fin de todo, el fin de la historia, el fin de Macondo? Eso. Los muertos se entierran y recuerdan, los que desaparecen de la memoria no. Que un personaje no muera provoca un efecto especial. Los que dije recién, por ejemplo, el que Remedios la Bella ascienda le da esa característica de sobrenaturalidad, de que no es humana, ¿entiendes? Ya entiendo, sí. Igual por eso la muerte de Melquiades es tan importante, porque fue el primer muerto y tuvieron que hacer un cementerio por él. Sí, de alguna forma que Melquiades muere es un acontecimiento que le da forma a Macondo. Acuérdate que Melquiades después decide volver como fantasma. Porque tenía que terminar de escribir la profecía, solamente por eso, ¿verdad? Ya, pero
los personajes no deciden si morir súbitamente o quedarse con fantasmas, no, eso es absurdo. Por ejemplo, Arcadio se da cuenta en el último segundo, cuando se va a morir, cuando lo van a ejecutar, de que quiere ponerle nombre a su hija y que no le dijo a nadie. Entonces ahí en ese momento él decide, él desea de súbito no morir, pues. Entonces, y si él hubiera podido decidir, él podría haberse quedado como fantasma hasta cumplir con su voluntad, pues. Y de ahí ese. No tenía importancia posterior que él se quedara. Melquíades murió y volvió a la vida. Murió y se quedó como fantasma hasta escribir la profecía, y luego hay varias posibilidades. Porque hay interpretación de cada uno. O se quedó haciendo como una especie de ángel de la guarda para el cuarto, o puso parte de su alma para paralizar el tiempo, o simplemente hizo alquimia, un hechizo y se fue. Tal vez Melquíades era el único que podía controlar su propia muerte. Él antes de morir decía que era inmortal. Pero... ¿por qué volvió? O sea, la mayoría de las veces lo que hace que un alma quede en pena es algo que se quedó inconcluso en su vida. Una cosa de interés personal, no el destino ni nada. O sea, tú dices que Melquíades se fue habiendo terminado lo que lo mantenía. Puede ser, no sé. El caso de Melquíades es ambas. Su rol en la historia y su interés personal son escribir la profecía. Pero volviendo al tema, el caso de Prudencio, él se podría haber ido después de que José Arcadio se fue del pueblo a fundar Macondo. Ahí cumplió su rol. Sin embargo, vuelve a Macondo a acompañar a José Arcadio cuando está abandonado. Claro, viene a cerrar el ciclo. La historia de José Arcadio empieza con la pelea con Prudencio y termina con la reconciliación y amistad mutua. Entonces así se puede ir finalmente, que eso es lo que quiere una alma en pena. Pero Prudencio llega porque Melquíades les dice dónde está Macondo. Si no se hubiera quedado con Fantasma, eso no habría pasado. Bueno, pero igual Prudencio se queda con José Arcadio, lo acompaña antes de morir. Eso no mueve la historia. Eso es el interés personal de Prudencio, porque él también estaba condenado a estar solo y quería compañía. De hecho, ahora recordando me acordé que a Amaranta de la muerte se le aparece... Ya soy sonó estúpido. Que a Amaranta la muerte se le aparece en persona y le dice que va a morir en una fecha determinada, o no, en un evento determinado, cuando ella termine de ejer. Entonces, como que ahí se descarta completamente la teoría de que los personajes tienen control sobre la muerte, no sé, porque se nos muestra la muerte como un ente con autonomía, un ente separado, entonces... Oye, y a propósito de la muerte, ¿tú opinas que los personajes reencarnan? O sea, me refiero a que en el caso de los personajes con el mismo nombre, sea una persona, una sola alma pasando de cuerpo a cuerpo. ¿Entiendo lo que digo? Sí, la verdad yo creo que no, que hay varios casos que más de un personaje con el mismo nombre existen al mismo tiempo. Nuevamente, sacando de nuevo el ejemplo de todos los aurelianos, yo no diría que ahí hay un único aureliano como una pura alma dividida en 18 cuerpos de aurelianos, en 18 aurelianos distintos. No, yo no creo que... Y ni siquiera que cuando uno muera reencarne en la siguiente persona con su mismo nombre. Podría ser, pero no podría comprobarlo ni hay como determinarlo seguro. Aunque viniendo de este libro de realismo mágico y todas las teorías que puede tener, no me extrañaría. La verdad, yo opino rotundamente que no le veo ninguna razón para ello. Bueno, lo único que podemos decir seguro es que la muerte en 100 años de soledad no es plana. Es compleja y funciona de muchas maneras diversas, múltiples, muy probablemente incompatibles para decir que hay una única teoría. Ya se nos acabó el tiempo, amigos, así es que nos vemos la próxima. Ya, chao, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Corta.